vez más bienvenidos esta noche. Vamos a continuar con nuestro estudio en Crónicas. Hoy vamos a revisar solamente el capítulo 17. Es el reinado de el siguiente rey. Comienza su reinado, es el reinado de Josafat, y su reinado dura aproximadamente unos 4 capítulos. Pero hoy solo nos vamos a enfocar en el primer capítulo del reinado de Josafat. La semana pasada estuvimos con el reinado de Asa y vimos que el reinado de Asa y el reinado de Josafat son reinados que son puestos a prueba en cuanto a su fidelidad y su relación con el reino del norte, que es un reino que se ha corrompido, se ha rebelado, se ha llenado de ídolos y está ahí como una tentación latente para el reino de Judá. Y al final el reino de Josafat es un reino de un buen rey, pero las decisiones que va a tomar en su relación con el reino del norte van a tener consecuencias graves para Judá. A partir del siguiente rey, Joram, hasta casi el capítulo número 28, todos los reyes, prácticamente todos, no todos, pero casi todos los reyes durante ese tiempo van a ser malos reyes que van a estar llenos de decisiones que van a conducir más y más a Judá a parecerse al reino del norte. Entonces vamos a ver un pequeñito cuadro que ahorita me ayudan los de audio, por favor. Justo este cuadro nos ayuda un poquitito a dividir a los reyes de Crónicas, ¿no?, que son los reyes de Judá, en ciertos por ciertas secciones. Entonces, de Roboam a Josafat, que es el rey que vamos a comenzar a estudiar hoy, son los reyes que pertenecen al reino dividido. Desde Roboam se divide el reino en 2 entidades políticas: el reino de Judá y el reino de Israel, o el reino del sur y el reino del norte. Y luego, desde el Joram hasta Acaz, que es capítulo 21 a 28, el tema que une a toda esa sección es que Judá poco a poco se convierte más en el reino del norte, en un reino apóstata, en un reino con ídolos, con corrupción. Pero desde Ezequías hasta Josías, que es capítulo 28, 35, es todo un proceso en el que el reino de Judá comienza a ser restaurado y renovado una vez más. De hecho, Ezequías y Josías son los 2 reyes que más impulsaron las reformas religiosas en Judá. Celebraron una vez más la Pascua. De hecho, Josías fue el rey más bueno de los reyes que tuvo Judá. Y luego, capítulo 36 es una serie de reyes que culminan el reinado de Judá. Termina en el exilio en Babilonia. Y es la manera en la que podemos ordenar más o menos a los reyes, darnos una idea de qué es lo que está sucediendo en cada una de estas secciones. Y lo que el autor de Crónicas quiere que veamos, agrupando a los reyes bajo esa temática. Entonces, Josafat pertenece a los reyes que están lidiando con la división del reino. Y Josafat es un buen rey, pero después de Josafat, Judá va a entrar en un declive espiritual muy, muy profundo, que va a terminar prácticamente convirtiéndose en otro Israel, hasta que con Ezequías comienza un proceso de restauración y renovación. Pero con Josías, el último rey bueno, no hay vuelta atrás. Aun cuando él impulsa la mayor cantidad de reformas, el Señor ha decidido que Judá irá al exilio. Y en el capítulo 36, ese es el último capítulo de Crónicas, donde vemos a Judá yendo hacia el exilio. Bien, entonces, ¿qué les parece si tomamos un minuto para orar y le pedimos al Señor que nos ayude a ver en este capítulo 17, así como fue de esperanza para la audiencia de Crónicas, sea de esperanza para nosotros también? Señor, gracias por el tiempo que nos regalas para meditar en tu palabra,
para poder exponer nuestros corazones delante de ti. Gracias, Señor, por tu gracia, tu misericordia, y gracias porque podemos aprender de quién eres, Señor, de cuál es tu plan para nosotros y cuál grande es la esperanza a la que nos has llamado también por medio de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, vamos a leer el verso 1 al 6 del capítulo 17. Ahí tenemos una descripción del reinado de Josafat. Dice el verso 1. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Entonces, aquí está la descripción, la evaluación en general del reino de Josafat. Es un rey bueno, que Dios fortalece su reino, que le trae paz en su reino, porque él había dispuesto su corazón a obedecer al Señor. Entonces, Josafat se convierte en Crónicas en un modelo de un buen rey, porque, como dice ahí, siguió los pasos de David. Recuerda que Crónicas evalúa a los reyes de acuerdo a estos 3 parámetros, los ponemos de esta forma. 1, si son un modelo a seguir como David y Salomón. Número 2, si cuidaron del templo, si obedecieron la ley. Y número 3, en cuanto a las decisiones administrativas dentro de su reino, ¿no? Esos son los 3 parámetros que evalúan a cada uno de los reyes. Y Josafat es un buen rey porque, como David y como Salomón, se convierten en un ejemplo del futuro reino del Mesías, porque obedece al Señor, guarda la ley, y también veremos un poquito de la administración de su reino. Entonces vamos a profundizar un poquitito en estos 6 versículos. Comienza diciendo que Josafat se hizo fuerte contra Israel. ¿Qué significa esto? Bueno, si recuerdas, estos reinos que están lidiando con la división, desde Roboam a Josafat, su relación con el reino del norte ha sido una de fricción. De hecho, Roboam quiso recuperar el reino por la fuerza y el Señor le dijo que no lo hiciera. Luego, Abías, si recuerdas, cuando el reino del norte enfrentó a Abías le dijo: no hagas la guerra conmigo, porque el Señor escogió a David y a su casa como los reyes que gobernarían a Israel, así que no hagas la guerra conmigo. Hace la guerra y pierde. Y luego tenemos con Asa también, que hay este conflicto entre Asa e Israel. Y ahora Josafat se fortalece contra Israel. Y lo que hace es fortificar algunas de las ciudades que necesitaban de fortalezas, de defensas contra la invasión de Israel. Así que se dedica a eso, se dedica a fortalecer a Judá frente a Israel, y también dice ahí algunas ciudades de Efraín que su padre había tomado de la batalla anterior. Entonces se describe eso como lo primero en su reino. Pero por otro lado, recuerda que en Crónicas, cuando se usa la palabra Israel, a veces Israel está describiendo al reino del norte, es decir, políticamente hablando está describiendo a las tribus que conformaban el reino del norte. A veces Israel está describiendo al pueblo de Dios en el sentido de aquellos que aman, confían y obedecen al Señor. Entonces,
¿Qué determina el uso de esta palabra? El contexto. Entonces simplemente recordar eso. En ocasiones Israel está hablando del reino del norte, en ocasiones Israel está describiendo al pueblo de Dios, al remanente del pueblo de Dios. Luego el verso 3 nos dice unas cosas. Dice que Jehová estuvo con Josafat. ¿Pero por qué? Número 1, porque anduvo en los caminos de David su padre, y eso significa que no buscó a los Baales. Entonces, Dios estuvo con Josafat porque fue igual que David. ¿En qué sentido? Pues nos dice, no buscó a los Baales. Es decir, evitó la idolatría. Hizo su mayor esfuerzo por limpiar a Judá de la idolatría. Ahora, ¿qué son los Baales? Bueno, Baal era el dios más importante de Canaán. Era dentro del panteón de los dioses, este era el dios más importante. Era el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. Y regularmente, cuando habla de Baal, el baalismo pues incluía ciertos rituales. El ciclo de Baal, que es muy conocido como este ritual de fertilidad, bueno, el ciclo de Baal era el siguiente. El dios Baal, en el tiempo de la primavera, pues era el tiempo en el que él proveía de vida a la tierra. Pero en el tiempo de la sequía, Baal moría. Y entonces al siguiente ciclo, en la primavera, Baal resucitaba y con esa resurrección traía una vez más renovación a la tierra. Y así cada año se celebraba la muerte y resurrección. Y eso es lo que se imitaba en los rituales de fertilidad. Los rituales de fertilidad en los templos de Baal, pues había prostitución, y lo que se trataba de hacer era invocar y recrear este ciclo agrícola de fertilidad. Entonces, velo de esta forma. Si tú eres un israelita y tus vecinos tenían buenas cosechas y ellos estaban llevando a cabo sus rituales, ¿no? Y tú, pues, eres un israelita, adoras a tu Dios, Jehová, pero ¿qué tiene de malo adorar también a Baal y prestar un poco de ayuda? No creo que Jehová se ponga celoso. Así que muchos israelitas en esta religión sincretista que era parte del mundo antiguo, pues los israelitas estaban también participando de ese sincretismo religioso. Me refiero al reino del norte. De por sí ya estaban los becerros de oro repartidos ahí en Israel. Pero también el culto a Baal se estaba infiltrando en Israel. ¿Por qué? Bueno, aunque Crónicas no lo menciona, pero sí menciona a los Baales, en Reyes entendemos que en el reino del norte, el rey que está en ese momento en el poder es Acab. Y probablemente el rey Acab sea más conocido, se casó con una reina, una princesa sirofenicia, que es la princesa Jezabel. Así que por medio de Jezabel se introduce el baalismo en Israel. De hecho, en el reino del norte llegará un momento en el que Jezabel va a perseguir a los profetas del Señor y va a tratar de extirpar el culto al Señor y instaurar como el culto principal el culto a Baal. Entonces, en Reyes, si te das un vistazo ya por Reyes, ahí está la historia de Baal, el profeta Elías y Eliseo en ese contexto. Bueno, mientras Acab está en el poder, Josafat está reinando en Judá. Y probablemente esta mención de Josafat no participó de los Baales es algo que sería un guiño a lo que estaba sucediendo en el reino del norte con Acab y ese sincretismo religioso. Entonces, Josafat no participa de los Baales. Sería una forma de decir, mantuvo la pureza de la adoración del Señor. No permitió que la corrupción de la idolatría penetrara en Judá. Mantuvo esa adoración al Señor. No rindió culto a los Baales. Más bien, una segunda cosa que califica a Josafat como un buen rey como David es, verso 4,
sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Entonces, ¿te diste cuenta cómo lo presenta el autor de Crónicas? Fue como David su padre y no buscó a los Baales. Obedeció y buscó al Dios de sus antepasados y no hizo las obras de Israel. Este es Josafat. Josafat no permitió que la maldad, que la corrupción, que el engaño entrara en su reino por el momento. Porque, bueno, spoiler alert, ¿qué va a pasar con Josafat? ¿Cuál va a ser el gran pero de su reinado? Que va a casar a su hijo con la hija de Acab, Atalía. Y por eso te decía que el siguiente rey inicia un periodo donde la misma corrupción del reino del norte se va a infiltrar. Se va a infiltrar en Judá. Y eso va a traer, pues, una serie de reyes que van a ser perversos. El último rey de ese periodo, Acaz, va a introducir el sacrificio de niños dentro del reino de Judá. Terrible. Entonces, Josafat es un buen reino y hasta este momento está haciendo lo correcto. Está resistiendo la tentación, la prueba, manteniéndose fiel al Señor. Pero unas decisiones tontas que va a tomar, no en su reinado, pero en su hijo, va a infiltrarse el pecado y la corrupción. Entonces, Josafat ama al Señor y su amor por el Señor es claro. De hecho, ¿cómo responde el Señor al corazón de Josafat? Pues dice el verso 5. Por lo tanto, confirmó, dice Jehová, el reino de su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y dice, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Entonces, Dios está bendiciendo a Josafat con honor, prosperidad, buena reputación, la lealtad de sus súbditos. Esto es importante porque ¿qué otro rey en Crónicas tuvo prosperidad, honor y paz en su reinado? Salomón, ¿te acuerdas? Salomón es el prototipo, su reinado, el de David y el de Salomón, es un prototipo del reinado del Mesías. Josafat también, su reinado está apuntando a un reino salomónico, con paz, prosperidad, honor, en respuesta a que Josafat obedece al Señor, ama al Señor, confía en el Señor. E incluso nos dice que se animó en su corazón en los caminos del Señor. Esta es una expresión muy extraña. La traducción literal es: su corazón estaba elevado. Esa es la traducción literal en hebreo. Su corazón estaba elevado. Ahora, quizás es una frase muy extraña. Nadie dice, cuando describes a una persona que ama a Dios, no dices, su corazón anda elevado, ¿verdad? No es una frase que nosotros usamos. Bueno, hay otro rey en Crónicas que también tuvo un corazón elevado. Uno es Josafat y el otro es Usías. Pero hay mucha diferencia. Josafat tenía un corazón elevado hacia el Señor y por lo tanto amaba y obedecía a Dios. Usías tenía un corazón elevado, pero no al Señor, sino a él mismo. Así que se llenó de orgullo y se ocurrió la buena idea necia de entrar al templo y tratar de ser el sumo sacerdote, y eso trajo ruina a su vida. Esto está muy interesante. Déjame adelantarme un poquito. Todos elevamos nuestro corazón hacia algo, ya sea hacia el Señor o hacia cualquier otra cosa, ya sea hacia obedecerle o llenarnos de orgullo y tratar de definir el bien y el mal por nosotros mismos. Pero todos tenemos un altar en el corazón. Todos adoramos a alguien o algo, ya sea que elevamos nuestro corazón hacia el Señor
o elevamos nuestro corazón con orgullo tratando de ser nuestro propio Dios? Creo que es una de las grandes lecciones de Crónicas. Bueno, así que, en fin, Josafat tiene un corazón elevado hacia los caminos del Señor, y la NTV lo traduce así: Josafat estaba profundamente comprometido con el Señor. Entonces, mira lo que hace Josafat. Ya vimos que no participa de los Baales ni de la corrupción del reino del norte. Pero Josafat ama al Señor, así que va más allá. Mira lo que hace. Dice el verso número 6: quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Entonces Josafat está muy preocupado, no solo porque él no debe participar de la idolatría. Él no quiere que nadie en su reino participe de la idolatría, porque corrompe y destruye. Así que hace todo un plan por retirar cualquier elemento que pueda llevar la idolatría en Judá. En pocas palabras, está quitándole a la gente la tentación de adorar otra cosa que no sea el Señor. Y por eso está purificando a Judá de la idolatría. Entonces, hey, palomita para Josafat. Pero ¿sabes qué? Josafat está profundamente comprometido con el Señor. Entonces no solo quita la idolatría de Judá, vamos a verlo ir más allá todavía, mucho más allá. Ahora, ¿no su papá Asa hizo una campaña contra la idolatría y quitó los lugares altos y las imágenes de acera? ¿Por qué Josafat lo tiene que hacer también? ¿No lo hizo ya su papá? Bueno, aquí vamos a aprender una cosa. La idolatría estaba terriblemente arraigada al corazón del pueblo. ¿Sabes? Con todo y las reformas religiosas de Asa y Josafat, y más adelante las de Ezequías, y las más profundas de todas, las de Josías, con todo, la idolatría no se apartó del corazón del pueblo. Es cierto, en Judá tenían el templo, los sacerdotes y la adoración correcta, pero el corazón de la gente estaba llena de ídolos. Es cierto lo que dijo Juan Calvino: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y las reformas externas no son suficientes cuando no hay una transformación del corazón. Bueno, Josafat se está esforzando y está haciendo lo posible por agradar al Señor. Pero mira cómo va más allá. No solo quita la tentación de que el pueblo busque otra cosa que no sea el Señor, sino mira lo que se describe en el verso número 7 al 9. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Bueno, envía mucha gente con nombres muy difíciles de pronunciar y que probablemente no sea buena idea que le pongas a tu hijo así. Pero ahorita voy a decir algo muy bonito de esos nombres, No voy a decir qué mala onda, ¿no? Ahorita voy a decir algo muy bonito de estos nombres. Pero manda a estos príncipes y a estos levitas con una misión. ¿Cuál es esta misión? Verso 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Josafat va más allá. No solo se encarga de esta misión de destruir aquello que denigra la imagen de Dios, la idolatría que corrompe, que trae injusticia. No solo hace esta campaña de retirar de Judá aquello que es destructivo, sino que también hace
todo lo posible por hacer accesible a todos en el pueblo la enseñanza de la ley. Hace todo lo que está en sus fuerzas para que haya una enseñanza pública y disponible para cada habitante de Judá. De hecho, esto de recorrieron significa literal que fueron por todo alrededor. Bueno, de hecho, estos 16 maestros y levitas, sus nombres son muy bonitos en realidad. Déjame traducirte sus nombres. Siervo de Yah. Yah es una contracción de Jehová. Entonces, siervo de Yah. Yah recuerda. ¿Quién es como Yah? Regalo de Yah. Yah oye. Yah es el Señor. Yah es bueno. Yah es el buen Señor. Qué lindo, ¿verdad? Esta serie de maestros, ¿qué están enseñando? Están enseñando quién es el Señor, que el Señor recuerda. Están enseñando acerca de cómo el Señor es nuestro Señor. El Señor es bueno, es un buen Señor. Eso es lo que significan todos estos nombres. Así que, ¿sabes qué está haciendo Josafat? No solo está cumpliendo como rey, está yendo más allá. En Deuteronomio capítulo 17, si me acompañas un momento, es un capítulo al que hemos ido antes. Deuteronomio 17, verso número 18. Estas son las instrucciones que Moisés anticipa que Israel tendría que poner en práctica cuando hubiera un rey en Israel. Entonces dice el verso 18: y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda. ¿Qué cosa va a aprender el rey? Sí. ¿Cuál es la instrucción? ¿Okay? El rey sentado en el trono tiene que ser un discípulo, tiene que ser un aprendiz, tiene que aprender del Señor. ¿Qué necesita hacer? Necesita tener una copia de la ley. Y esta ley que está al cuidado de los sacerdotes. Y necesita tener esa copia en sus manos. ¿Para qué? Para leerla todos los días de su vida. ¿Con qué fin? Mira, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Temer en el Antiguo Testamento es el equivalente a amar y obedecer. Temer es para que tenga una profunda reverencia hacia el Señor, para que conozca al Señor y pueda aprender a amarlo y a obedecerlo correctamente, con reverencia. Entonces, para que aprenda a temer al Señor. Número 2, para que guarde todas las palabras de esta ley y estos estatutos, es decir, para que los atesore en su corazón. Y número 3, para ponerlos por obra, para obedecer al Señor, para aplicarlo. Y también para que no eleve su corazón sobre sus hermanos, más bien eleve su corazón al Señor. Pero no se sienta más, no se vuelva fanfarrón y orgulloso. Dice, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel. ¿Está Josafat cumpliendo con esto? Sí, pero ¿te diste cuenta que está yendo más allá? No solo tiene una copia donde está leyendo, aprendiendo a amar y obedecer al Señor, porque ha elevado su corazón al Señor y está profundamente comprometido con Él. Él quiere que todos tengan acceso a la enseñanza de la Biblia. Porque ¿estás de acuerdo? ¿Cómo libramos a las personas de la idolatría? ¿Solo les restringimos? Josafat entiende, no, también necesitan conocer a Dios. ¿Cómo van a aprender a amar a Dios y obedecer a Dios si no lo conocen y no conocen su voluntad? Así que Josafat manda maestros para que recorran todo Israel y enseñen al pueblo estas cosas: a amar a Dios, a obedecerlo por amor, a temerlo, a guardar sus mandamientos, a conocer la voluntad del Señor.
Eso es lo que está haciendo Josafat. Está yendo más allá. Ahora, cuando habla del libro de la ley, aquí hay algo que puede ser un poquito engañoso. ¿Qué es el libro de la ley? Bueno, sin duda alguna está hablando del Pentateuco, o los primeros 5 libros de tu Biblia y mi Biblia. Ese es el libro de la ley. Pero cuando pensamos en el libro de la ley, estamos pensando en una constitución. Me explico, en un libro de leyes. Pero en realidad, la ley, el libro de la ley, su nombre es Torá. En realidad no significa ley, sino enseñanza. El libro de la instrucción o el libro de la enseñanza. De hecho, el libro de la ley no es un libro principalmente de leyes, aunque contiene muchas leyes. En realidad es un libro que está contando la historia de Israel, la historia de la creación, el rol de Israel en el mundo, el plan de rescate del Señor. Claro, es un libro que habla de leyes, sí, porque esas leyes están dentro de un propósito. Que Israel pudiera convertirse en una nación especial al obedecer al Señor y reflejar su justicia para que otras naciones pudieran conocer a Dios. Entonces, bueno, solo aclaro esto. Cuando estaban enseñando la ley, no estaban enseñando específicamente leyes, sino estaban enseñando sobre quién es Dios, sobre cuál era el papel de Israel en el mundo. Estaban aprendiendo sobre por qué este mundo está bajo la maldición del pecado y cuál era el gran plan de Dios para el rescate. El rescate del mundo. Dice el comentarista Andrew Hill, este programa de reforma era enseñanza sin restricciones para todos. ¿Cuál es el resultado de esta campaña de purificar a Israel, a Judá de la idolatría, pero también impulsar la enseñanza para todos? Que todos tuvieran acceso a conocer al Señor a través de la enseñanza clara de la ley. Pues mira el verso 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general Atnas, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Johanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josafat, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin que el rey hubiera puesto en las ciudades fortificadas en todo. Sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. ¿Cuál es el resultado? Temor del Señor sobre todas las naciones de alrededor. Entonces, mira qué lindo juego de palabras. Porque alrededor de Judá estaban enseñando la ley, entonces las naciones de alrededor tuvieron temor del Señor y no atacaron a Judá. Ahora, ¿por qué también esto es importante? Porque el autor de Crónicas está presentando a Josafat como un rey ligado a David y ligado a Salomón, es decir, al ideal del reino davídico y salomónico. En el reino de David tampoco hubo enemigos que lo atacaron. Dice en Crónicas 14, justo, acompáñame a Primero de Crónicas, capítulo 14.
en el reino de David fue un reino próspero, un reino de paz. Dice el verso 17 del capítulo 14. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Entonces, un reino de paz y prosperidad como el de Salomón y como el de David. Un reino en el que los enemigos no solamente no atacan a Judá, sino incluso llevan presentes a Josafat. ¿Sabes? Josafat se está convirtiendo en un rey ideal. En su reino hay paz. Es un rey digno de honor. Es un rey que tiene buenas relaciones con los demás. Es un rey que las naciones vecinas tienen temor del Señor, porque Dios ha puesto ese temor de no atacar a Judá, e incluso están trayendo presentes. Bueno, el reino mesiánico, el reino futuro, en los profetas se describe como un reino así, que las naciones vendrían a tener paz con Jerusalén, llevarían sus presentes, y el reino del Mesías sería un reino de justicia y paz. De hecho, el reino de Josafat lo vamos a ver en las siguientes semanas. Veremos que Josafat va a ir expandiendo este amor, este deseo, este amor por la palabra. Veremos en el capítulo 19 que Josafat va a estar preocupado porque en su reino haya justicia, que ningún juez sea sobornado y que todos puedan, va a establecer jueces por toda la tierra, y se va a preocupar porque en todo Judá cada persona pueda tener acceso a una ley imparcial y sin sobornos. Pero también vamos a ver que en el reino de Josafat es un reino donde tiene victorias militares, no a través de depender de sus fuerzas, sino cuando confía en el Señor. De hecho, en el capítulo 20 va a haber una guerra que Josafat literal va a ganar, armando a su ejército con arpas, con guitarras, con instrumentos, y van a estar cantando al Señor, y Dios va a darle la victoria contra sus enemigos. Entonces, Josafat está prefigurando este reino de paz. Es una paz verdadera que viene del Señor. No es una falsa paz como la que otros reyes en Crónicas tienen, porque hacen alianzas con otras naciones y entonces se convierten en tributarios de esas naciones. Es una falsa paz. No, Josafat tiene paz en su reino porque confía en el Señor. Pero ya les dije, solo estamos viendo el capítulo 17. Entonces, no es todo lo que hay que decir sobre Josafat, ¿ok? De hecho, su reinado son 4 capítulos. Entonces, aquí hay un tip importante. Pues nosotros por tiempo no podemos estudiar 4 capítulos acá, no me daría tiempo. Solo vamos a ver el capítulo 17. Pero recuerda que cuando estás estudiando alguna parte de narrativa en tu Biblia, nunca es bueno leer solo un pedacito. Siempre es importante leer varios capítulos, porque de esa manera podemos entender un poquito mejor lo que la Biblia está enseñando de algún personaje o de algún momento dentro de la historia bíblica. O sea, si solo lees un pedacito, sería similar. Es decir, si tu costumbre constante al leer la Biblia es, sobre todo cuando lees capítulos históricos, solo lees un pedacito, sería como entrar al cine a ver una película a la mitad, verla 5 minutos, salirte y decir, ok, esta película trata de esto que vi en estos 5 minutos. No, ¿verdad? Sería muy fácil sacar de contexto esta historia, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, en casa te invito a leer estos 4 capítulos y descubrir de qué trata el gobierno de Josafat. Sin duda alguna, te lo adelanto. Entonces, spoiler alert. El gobierno de Josafat es, por un lado, un gobierno que apunta hacia el futuro reino del Mesías, pero hay una gran lección en el reino de Josafat. Aunque fue un buen rey, tomó la peor de las decisiones al emparentarse con el reino del norte. Y eso va a traer la apostasía a Judá.
Entonces, veremos la siguiente semana que un profeta va a amonestar a Josafat y le va a decir: ¿por qué haces amistad con los enemigos del Señor? Eso va a traer ruina a su reino. Pero bueno, lo dejamos para las siguientes semanas. Vamos a enfocarnos en el capítulo 17. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 17, ¿qué aprendemos del reino de Josafat? Bueno, déjame leerte que John Seilemer resume de este capítulo. Él dice así: el cronista ha vuelto brevemente a un tema común en Crónicas, acerca de los reyes del linaje de David. Cuando se cumpla la promesa a David, las naciones traerán presentes al prometido, o sea, al Mesías, y vivirán con él en paz. Entonces, una de las cosas que el capítulo 17 muestra, aquí está una de las conclusiones, es que el reinado de Josafat apunta al reinado del Mesías, al futuro hijo de David. ¿Qué significa el nombre de Josafat? Es un nombre muy bello. Significa Jehová gobierna, o Jehová gobernará, o Jehová juzgará. ¿Qué leímos en todo el capítulo 17? Un rey que reina bajo el reino de Dios. ¿Estás de acuerdo? Un rey que juzga con sabiduría. Este es el reinado de Josafat. Es un reino que parece regirse por el Señor. Todo lo que logró Josafat en su reino, lo logró en base a su dependencia de Dios, a que estaba profundamente comprometido con el Señor. Todas las decisiones que tomó en el capítulo 17, el quitar a los ídolos y no adorar a los Baales y empujar la enseñanza y fortalecer a Judá, todo era porque en su corazón estaba elevado hacia el Señor. Dice un comentarista: todo lo logró en base al hecho de que había un Dios que obraba activamente en su pueblo, instruyéndolo y defendiéndolo. ¿Sabes? En Crónicas aprendemos que la fidelidad del rey o la desobediencia del rey trae o bendiciones o ruina. Cuando Dios le dio la promesa a David de que a través de su reinado Dios establecería su reino en su pueblo, Dios estaba, déjame usar esta palabra, focalizando las bendiciones o las maldiciones de acuerdo a la obediencia o la desobediencia del rey. Por decirlo así, las bendiciones se convirtieron en bendiciones contingentes a la figura del rey en Israel. Si el rey obedecía y amaba al Señor, el pueblo disfrutaría de las bendiciones del Señor. Si el rey desobedecía al Señor y se rebelaba, en su reino habría disciplina. Entonces, veremos a lo largo de los reyes que siguen que esto se va a convertir en una realidad. En Josafat y su reino hubo bendiciones, paz, estabilidad y seguridad, porque él fue un rey fiel a Dios. Ahora imagínate a la audiencia del cronista. ¿Quién es la audiencia del cronista? Varias generaciones después de Josafat. De hecho, unas 2 o 3 generaciones después que se ha quebrado el reino de Judá y terminó en el exilio. Ya regresaron, ya reconstruyeron el templo que se destruyó por mano de Babilonia. Ya han reconstruido su identidad, pero no tienen rey. Hay un gobernante, pero no hay un rey sentado en el trono como en el tiempo de David. Imagínate a ellos escuchar esto. ¿Qué habría en su corazón? Ellos saben que la razón por la que terminaron en Babilonia es su rebeldía, pero también es porque los reyes se apartaron completamente de Dios. Ninguno en realidad dio el ancho. Así que al escuchar esto, ¿dónde estaría su esperanza? Pues en aquel futuro rey. ¿Te imaginas un rey que sea completamente fiel a Dios y que por lo tanto su reino pueda ser un reino lleno de paz, esperanza y justicia? Que depende completamente de la obediencia del rey.
Bueno, precisamente esta es la esperanza a la que apunta Crónicas. Todos los reyes que aparecen en Crónicas al final no dieron el ancho. Por esa razón, Josafat solo es una probadita de un rey que sí será completamente obediente al Señor, fiel al Señor. Es más, no solo será un rey obediente, este rey se convertirá en rey al llevar el pecado de su pueblo, la maldad de su pueblo, y no solo la de su pueblo, la de todos nosotros. Como el profeta Isaías vio al sirviente del Señor, este Mesías futuro, este rey, dice que Dios puso en él nuestras maldades y nuestra rebelión, y él la llevó hacia la cruz. Resucitó y hoy reina desde la diestra del Padre. Un día volverá y su reino será uno de completa paz y justicia. Así que las bendiciones del reino futuro están, las esperanzas del reino futuro no solamente estaban depositadas en esta generación a la que escribe el cronista. Tú y yo estamos en una situación similar, solo que nosotros ya vimos a este Mesías venir primero a morir en la cruz. Ya se cumplió parte de esa promesa. Nuestra esperanza es que volverá y establecerá ese reino de paz y justicia. Entonces, compartimos una misma esperanza con ellos. Nuestro anhelo en este mundo roto y quebrantado, donde anhelamos que haya justicia, anhelamos esta paz y esta prosperidad. El día de hoy estamos en un mundo roto. La justicia falla. Pero un día vendrá aquel que ya murió y resucitó y es rey y reina a establecer ese reino de paz y justicia. Ahí está nuestra esperanza. Pero así como esta generación tenía sus ojos puestos en el futuro, pero había algo que podían hacer en su presente. ¿Qué era? ¿Qué podían hacer? ¿Qué estaba en sus manos? Esa generación podía, como Josafat, impulsar el anhelo por la palabra de Dios, el anhelo por amar y obedecer al Señor, el elevar sus corazones al Señor, no llenarse de orgullo y apartarse de Dios en su rebelión, sino más bien elevar su corazón al Señor. Por eso, esta es la segunda conclusión, creo, que podemos sacar del capítulo 17. La importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice Mark Boda, es un comentarista bíblico, dice: para la audiencia del cronista, esto era un recordatorio de que enseñar la palabra nos lleva a la adoración correcta en nuestra propia generación. Así que déjame ponerlo así. El capítulo 17 nos muestra cómo se ve un avivamiento. Cómo se ve cuando el pueblo de Dios es avivado a buscarle de todo corazón. Creo que podemos encontrar un ejemplo en Josafat de cómo hoy podemos experimentar un avivamiento en nuestras vidas. Yo quisiera compartir contigo algunas cosas, algunos pasos que pueden llevarnos a poner nuestros ojos en el Señor y experimentar un avivamiento en nuestro corazón. Ojo, no estoy dando la receta para el avivamiento, ¿ok? Y tampoco significa que si sigo estos pasos voy a vivir una vida sin problemas. Más bien, estos pasos son como unos peldaños que nos ayudan a escalar, ¿no? Y poder llegar hacia el lugar donde Dios quiere que estemos. En Él, en medio de las circunstancias difíciles, en medio del caos de este mundo, en medio de todo lo que podemos vivir, el Señor quiere que estemos con Él. Y creo que aquí hay algunos pasos que aprendemos de Josafat. ¿Okay? ¿Qué es avivamiento? El avivamiento es cuando abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta que
que necesitamos más del Señor y necesitamos buscarle más y necesitamos vivir una vida de amor y obediencia a Él. Entonces mira estos pasos. Número 1, seamos como Josafat. Busquemos fortalecernos en el Señor. ¿Qué hizo Josafat? Lo primero que hizo en su reino fue fortalecer a Judá frente a los enemigos. Fortalezcámonos en el Señor. Fortalezcámonos. ¿Cómo puedo fortalecerme en el Señor? Pues sin duda alguna, fortalecerme en el Señor significa aprender a depender de Él completamente. No de mi prudencia solamente, no de mi sabiduría, sino de la sabiduría del Señor por medio de su palabra. Eso puede fortalecerme. Dice una de las oraciones de Pablo que cuando buscamos al Señor podemos ser fortalecidos en el hombre interior. Fortalezcámonos en Él. Número 2, como Josafat, quitemos los ídolos de nuestra vida. Quitemos aquellas cosas que nos estorban de una relación con el Señor. La semana pasada decíamos que un ídolo es cualquier cosa en la que yo ponga mi esperanza, mi confianza, mis deseos, aquello que toma el lugar de Dios en mi vida. Quitemos los ídolos de nuestra vida. Quitemos lo que estorbe nuestro caminar con Cristo. Número 3, busquemos ser estudiantes de las Escrituras. ¿Viste cómo el compromiso de Josafat lo llevó no solamente él a buscar al Señor, sino quería que otros pudieran también conocer del Señor? Esforcémonos por ser estudiantes. Y con estudiantes no me refiero simplemente a agarrar un cuaderno, una pluma y escribir, tomar notas. Eso es bueno. Me refiero a que seamos discípulos. Vivamos una vida en la que busquemos aprender del Señor constantemente. Seamos humildes, dependientes del Señor. Necesitamos de su palabra. Su palabra tiene que tener un lugar en nuestras vidas importante. No podemos prescindir de la enseñanza bíblica, tanto congregarnos como en casa. Oye, en este tiempo la gente no tenía acceso a las Escrituras como tú y yo. Tú y yo tenemos Biblias en muchas versiones. Tenemos acceso a muchísimas predicaciones. Nada más en la app de Semilla, prácticamente tienes ahí al acceso de tu mano muchísimas enseñanzas. Así que no hay excusa, es lo que quiero decir. No hay excusa. Necesito cultivar una vida alrededor de su palabra. Número 4. Busquemos hacer lo correcto, como Josafat, que buscó hacer lo correcto y traer justicia en su reinado. Podemos experimentar un avivamiento en nuestras vidas cuando nuestros ojos no están puestos en nosotros, sino están puestos en el Señor y en hacer lo correcto para los demás. Y por último, busquemos rodearnos de personas que su consejo nos anime a honrar a Dios. Así como Josafat se reunió de hombres valientes, necesitamos reunirnos de personas que nos ayuden a amar al Señor, que nos exhorten a amar al Señor. Así que, ¿quieres experimentar un avivamiento en tu vida? ¿Quieres de pronto escucho en consejería, quiero agradar al Señor, pero no sé cómo y ya no quiero vivir de la misma manera? Bueno, creo que aquí hay un ejemplo en esto que está haciendo Josafat. Repito, no es una receta para el éxito, no es eso, sino más bien son pasos que podemos, creo, aplicar a nuestras vidas. Y creo que si caminamos en estos pasos todos los días, creo que podemos experimentar una vida plena en el Señor, no sin problemas, no sin situaciones difíciles, pero una vida de paz. Yo estoy convencido que muchas veces parte de por qué enfrentamos tanta angustia y depresión, ojo, no todos los casos son iguales, pero en muchos casos creo que de angustia y depresión es porque creo que estamos demasiado ensimismados y estamos batallando con el pecado, dando círculos sin actuar, sin más bien comprometernos con el Señor y hacer esto.
elevar al Señor por encima de todas las cosas en nuestra vida, tratar con los ídolos de nuestro corazón, buscar una vida devocional constante, congregarnos, rodearnos de gente que nos inspire y nos anime a buscar al Señor, servir a los demás en lugar de estar lamentándonos y enfocados en nosotros, más bien servir a otros y hacer lo correcto y perseverar en ese camino. Y creo que eso nos puede llevarnos a un avivamiento en nuestra vida. ¿Te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a cultivar estas cosas? ¿Por qué no nos ponemos de pie juntos? Tomamos un minuto. Yo te ruego que tomes un minuto para meditar. ¿Qué necesitas reajustar el día de hoy? No venimos a escuchar una linda charla, ¿no? No venimos tampoco en forma religiosa, ¿no? Porque pues eso es lo que hace un cristiano, va a la iglesia, ¿no? Más bien venimos a buscar al Señor, ¿no? Y que Él nos confronte y podamos meditar en qué hay que reajustar en nuestra vida. Entonces toma un minuto mientras oro, toma un minuto, considéralo, que hay que reajustar en tu corazón, en tu vida. Señor, gracias por darnos este privilegio de acercarnos a ti. Señor, sin duda, tú quieres avivar nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu gracia y tu espíritu. Tenemos acceso a tu perdón, a tu bondad. Gracias porque ya hemos sido bendecidos el día de hoy, porque tú reinas en nuestras vidas. Pero, Señor, ayúdanos también a participar siguiendo este ejemplo de Josafat, de elevar nuestros corazones a ti. Líbranos de un corazón lleno de orgullo. Más bien, ayúdanos a comprometernos profundamente, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, a buscar cultivar estas cosas dependiendo de ti, Señor, sabiendo que tú eres el que pondrás el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, en nuestras vidas. Pero ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a perseverar en estas cosas, Señor. Sabemos que luchamos con nuestra carne, Señor, que luchamos con las tentaciones de este mundo, Señor. Pero gracias porque tú eres el que quieres avivar nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a reajustar lo que tenemos que reajustar en nosotros, Señor. Ayúdanos a confesar lo que hay que confesar, a quitar lo que hay que quitar, Señor. A practicar lo que necesitamos, Señor, con urgencia, ejercitarnos en la vida cristiana. Y gracias por tanto amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.